Buenos días. El tema que les voy a presentar el día de hoy se llama la trigonometría. Mi equipo está conformado por Evelyn Grande Pérez y su servidor César Álvarez Arenas. Contexto histórico. Los babilónicos y los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, en los tiempos de Grecia clásica en el siglo II antes de Cristo, el astrónomo Hiparco construyó una tabla de cuerdas para resolver los triángulos con ángulos. La trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos, y pueden estudiar cualquier ángulo aunque no se forme ningún triángulo. Además, estudia las funciones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También estudia los ángulos de rotación medidas en radianes y relación entre los radianes y radio. A continuación, los dejo con mi compañera Evelyn. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las funciones y equivalencias. El seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y a la hipotenusa. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. La tangente puede considerarse también como el cociente del seno entre el coseno. Cosecante es la razón recíproca del seno. Secante, la razón recíproca del coseno. Cotangente es la razón recíproca del tangente. En el lado izquierdo les dejo las fórmulas de la trigonometría. Sus aplicaciones. Tiene varias aplicaciones, estas son algunas de ellas. Aplicaciones en los videojuegos. La trigonometría se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que presenta en la pantalla se requiere de la trigonometría. Aplicaciones en la ingeniería civil. Un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carreteras y edificios, y en el trazo de levantamiento de terrenos, entre otros. Aplicaciones en la ingeniería mecánica. La trigonometría se usa en la ingeniería mecánica para el diseño y medición de piezas en series. También se usa para proyectar fuerza. Aplicaciones en la física. Para medir la trayectoria de un objeto se usa la trigonometría. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol se requiere hacer un pase aéreo, es necesario buscar un ángulo y tener bien definido el punto hacia donde va dirigido. Tomando en cuenta todos estos puntos, se puede calcular la trayectoria del balón. Esto también puede ser aplicado para medir la trayectoria de un proyectil, un cohete, entre otros elementos. Aplicaciones en la medicina. La trigonometría se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, examen que registra gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. En estos estudios aparecen funciones del seno y el coseno. De acuerdo a cómo va apareciendo, se les va otorgando una letra que le da significado a la onda. Esto permite que los médicos lo puedan leer y dar un diagnóstico oportuno. Clasificación. Se clasifican en trigonometría plana. El concepto trigonométrico del ángulo es fundamental en el estudio de la trigonometría. Un ángulo trigonométrico se genera con un radio que gira. Los radios OA y OB se consideran inicialmente coincidentes con OA. El radio OB gira hasta su posición final. Trigonometría esférica. Es la parte de la geometría esférica que estudia los polígonos que se forman sobre la superficie de la esfera. En esencial, los triángulos. La resolución de triángulos esféricos que tiene en especial relevancia en astronomía náutica y navegación para determinar la posición de un buque en alta mar mediante la observación de los astros. Analítica o geometría. La geometría del griego, gonía, ángulo y metrón, medida, es el nombre por el que se conoce a la ciencia y técnica de la medición de ángulos y, por ende, de su construcción o trazado. Por lo general, se extiende para comprender todo lo que abarca la trigonometría analítica.
es decir, el estudio de las funciones trigonométricas. Los orígenes de la trigonometría pueden encontrarse en las obras de Francois Viet y de Lagny. Muchas gracias por ver nuestros videos y nos vemos a la próxima.